conectarte con Dios cuando tú eres sincero contigo mismo. Cuando la palabra arrepentimiento es un cambio de mente. Yo creo que toda la gente logramos cambios. Por ser una persona alcohólica dicen, tiene que tocar fondo. Eso siempre pensé que Dios tiene un tiempo que no es fácil y yo ya no quise regresar allá. Pero realmente cuando hablamos de valores y principios, es básico que eso se empiece a hacer desde que se comienza una relación matrimonial y que se piensa tener hijos. Recuerdo muy bien que en un momento dado tú pensaste tirarte de donde tú vivías ahí, y eso me sacudió, como que dije yo, qué rollo. O sea, yo como padre siempre tuve esa inquietud contigo en algunas cosas. Hace aproximadamente un par de meses, un amigo mío que se llama Hermes Mota me dijo, fíjate que yo te tenía envidia, Cristian. Y me sorprendió porque ahora es un discípulo y es una persona que yo admiro, que quiero mucho, que estoy tratando de ayudar con su vida, con su familia, con sus finanzas. Pero en la plática me dijo, ¿quieres saber por qué te tenía envidia? Y yo le dije, sí, platícame, dame más contexto, ¿no? Y a ver si todavía estoy cometiendo un error para cambiarlo. Pero su respuesta fue, te tenía envidia por el papá que tienes. Y me sorprendió, no me la esperaba. Le dije, caray, esa sí ya no me la habían dicho nunca, a ver, explícame más. Y él me dijo, desde que yo te conocí, yo vi que tenías cosas que yo no tenía y que me gustaban, eras como, me atraías, me influenciabas. Pero después me puse a pensar de dónde saliste tú, y después conocí a tu papá y vi el gran papá que tienes. Y la verdad es que me dio mucha envidia, porque yo dentro de mí dije, con razón, Cristian trae cosas que está aprendiendo y enseñando por el papá que le tocó. Me hizo sentir bien, porque creo que el papá uno no lo escoge, y la verdad yo estoy muy agradecido con Dios por el papá que me tocó. Me tocó el mejor papá que me podía tocar. Y ahora que está pasando lo del Día del Padre, se me ocurrió hacer un podcast contigo, porque sé que traes mucho en tu depósito, en tu mente, en tu espíritu. Sé que traes una vida, un bagaje de mucha enseñanza. Sé que eres mentor de muchas personas y que me has mentoreado a mí desde que nací hasta mis 44 años. Entonces, bienvenido a este podcast de nuevo, papá. No, pues muchas gracias, ¿verdad? Es un halago realmente escuchar esas palabras. Yo creo que pues uno se esfuerza para poder crear hijos que realmente, como tú, han sido una satisfacción para mí, para tu mamá, ver el resultado de un trabajo que ahora, después de 44 años, creo que está resultando un fruto visible en tu vida, en la vida de tu esposa, de tu familia, en la vida de tu empresa también. Yo creo que esa madurez que ahora estás presentando en este tiempo, pues es un fruto, ¿no?, de estar sembrando en tu vida. Y pues sé que no ha sido fácil. Ser padre no es muy fácil, ¿verdad? Comete uno muchos errores, y tú lo sabes, ¿verdad?, más que cualquier gente. Pero la gracia de Dios, yo creo que es importante, que nos da siempre oportunidades de corregir y ser mejores siempre, cada día. Bueno, este podcast queremos conocer tu corazón. Yo te conozco desde que nací y sé que Dios ha trabajado mucho contigo. Pero sé que lo que tú eres, la persona en la que te has convertido a lo largo de tu vida, está muchos secretos guardados en tu corazón. Entonces no quiero hacer un podcast de enseñanza, no quiero hacer un podcast donde podamos aprender de lo que tú traes en tu cabeza, que sé que es mucho. Más bien queremos escuchar tu corazón, queremos saber qué hay detrás de todo ese bagaje que traes. Me gustaría empezar con una pregunta. Si tuvieras que resumir tu vida en una sola enseñanza que Dios te ha permitido tener, una enseñanza grande, ¿qué enseñanza sería? Pues ahora sí me pusiste a pensar. Bueno, yo creo que convendría sentar una base, Sí. ¿verdad? Yo creo que tuve el privilegio de tener buenos padres. Eso creo que ayuda mucho. Viví yo realmente en una familia estable. No tengo un antecedente de un padre drogadicto, irresponsable. Pues muchas cosas que afectan la paternidad realmente. Y yo creo que eso es un fundamento básico. Un matrimonio estable donde nunca se habló de separación. Yo nunca vi que mi papá en un momento dado pudiera pensar en divorciarse de mi mamá. Yo creo que son elementos que te dan una estabilidad como persona para prepararte el día que te cases y procrear hijos y ejercer la paternidad.
Entonces, y tengo la ventaja, yo también tuve la ventaja que fui el menor de mis hermanos, donde realmente la enseñanza, la forma, el trato que dieron sobre mi vida fue un poco más diferente. Yo nací 5 años y medio después del hermano mayor que tengo, entonces hay una diferencial importante en cuanto a edades. Y yo creo que toda la enseñanza que mis padres tuvieron con los demás hermanos, que fuimos 5 realmente, yo soy el último, lo pudieron capitalizar y poder hacer algunos cambios en la forma en cómo me educaron, quizás aún en la forma de mostrar su amor, porque siempre lo tienen los padres, pero a veces no tienen la forma correcta de hacerlo. Entonces yo creo que esa fue realmente la base, el fundamento donde yo surge realmente mi vida ahí fincada, donde los valores, los principios que fueron establecidos en casa, ¿verdad? Principios de tener honradez. Mi papá era muy estricto en cuanto a eso, de poder tomar cosas ajenas, de hablar con la verdad, tener integridad. Realmente yo lo vi una persona íntegra y sobre todo el amor. ¿Admirabas a tu papá? Sí, lo admiré, sí, siempre, ¿verdad? Porque a mí me tocó ya tenerlo como un amigo realmente a él. Fue una persona que dispuso mucho tiempo para mí, más que las demás, para los demás, porque formó, de acuerdo a su capacidad, un patrimonio. Fue una persona que siempre trabajó mucho. Okay. Casi nunca lo veíamos. Él salía a las 5 de la mañana de la casa y regresaba, no sé, 7, 8 de la noche. Entonces era complicado para mis hermanos mayores tener una relación. Cuando yo ya nací, él ya estaba en una posición diferente. Él fue carpintero, pero ya tenía su propio negocio. Era una persona, por decirlo, emprendedora, donde ya tenía la posibilidad de manejar un poco más su tiempo. Ya no trabajaba como en aquel tiempo, trabajó para empresas importantes en México como Ébanos, que eran empresas que se dedicaban a hacer muebles de ebanistería, donde él era una persona que tenía, no sé, 20, 30 personas a su cargo, que también eso nos enseñó liderazgo. Pero tenía que trabajar ahí en esas empresas. Trabajó en la penitenciaría en Guanajuato. ¿Qué valor te implantó tu papá más importante en ti? Pues yo creo que una de ellas fue el trabajar. Trabajo. ¿Verdad? El trabajo, sí. Yo creo que el trabajo lo hizo a él un experto. Yo también admiré su trabajo que él hacía. Él fue un experto ebanista, no fue un carpintero común y corriente. Él le trabajó a gente como, no sé, artistas, a Cantinflas, le trabajó a León Michel, a gente importante en México, a través de esa empresa que se llamaba Ébano. No estoy diciendo que fue un trabajo personal de él, pero tuvo esa posibilidad, y eso nos generó cierto orgullo en cuanto a tener un padre no únicamente que era trabajador, sino que era muy bien hecho para lo que hacía. En Guanajuato estuvo a cargo de la dirección de carpintería en la penitenciaría de Guanajuato. Todo el estado de Guanajuato él lo regía, donde hacían muebles para escuelas, pupitres, una serie de cosas. Entonces, eso de alguna manera te impregna, y para eso pues obviamente se necesita responsabilidad. Algo que creo que también me marcó fue ser responsable en los compromisos que adquiero, y yo creo que la cuestión de tener una familia es uno de los mayores compromisos que hay, donde el padre o los padres tienen que ser responsables en la crianza de los hijos, ¿no? ¿Cómo alguien adquiere responsabilidad? Creo que acabas de decir algo importante, y creo que sí es un valor que se está perdiendo. En la actualidad la gente cada vez es más fácil encontrar gente irresponsable. ¿Cómo pudieras definir la responsabilidad y cómo crees que un ser humano adquiere responsabilidad? Fíjate que desde pequeño él nos implantó responsabilidad. Nosotros, él, cuando ya estaba más grande, puso una tienda donde teníamos por etapas que traer el pan, y nos iba tocando. Ya que iba uno creciendo, como yo era el más pequeño, me tocó al final, pero finalmente me llegó a tocar esa actividad de traer el pan. Pero él era tan, ¿cómo te dijera?, tan estricto en las cosas que él hacía, o que en las cosas que enseñaba, la determinación que tenía, que si yo no traía el pan, nadie lo traía. Entonces yo tenía que ir a las 6 de la tarde a traer el pan, porque era temprano a la panadería, agarrar el mejor pan. O sea, aún el hecho de llegar temprano a la panadería, yo podía escoger el pan. Cuando yo ya llegaba tarde, que era una cuestión de a veces de negligencia o de no tomar en cuenta el tiempo, pues él me reprendía. Me decía, no, es que tienes que llegar temprano, porque el pan que traes, que vendemos nosotros, él siempre le gustó siempre hacer las cosas lo mejor posible. Decía, yo quiero vender el mejor pan.
Entonces, si tú llegas tarde, vas a traer un pan ya de segunda mano, algunos ya están hasta manoseados y todo. Entonces, los que llegábamos temprano agarrábamos los mejores panes. Me acuerdo unos pasteles que estaban así como irregulares y nos tomamos los pasteles de en medio, que eran los más grandes y la gente sabía. Porque otras gentes también vendían el mismo tipo de pan, pero ya de las orillas. Entonces había una diferencial que tú al final del tiempo tú vas notando que eso te distingue de la gente común y te hace diferente. Pero es la responsabilidad y el cumplir con esa asignación que en un momento me dieron. Y yo ya sabía que si yo no te di el pan, definitivamente no se vendía y era una pérdida familiar. Y eso ya lo colocaba dentro del peso de mis hombros y yo tenía que responder por ese tipo de cosas. Y así nos educó a cada uno. Ahora, fuimos varios hermanos, no todos respondemos de la misma manera a la responsabilidad. Eso es a lo que me refería, porque son educados por el mismo papá y por la misma mamá. Sí. Tienen los mismos valores familiares. ¿Y por qué dentro de la familia hay gente más responsable y gente que no es responsable o no decide ser responsable si tuvieron la misma educación? ¿De dónde salió esa responsabilidad? Hacia ahí me iba mi pregunta. Yo creo que en este caso tiene que ver mucho la relación. A mí me tocó una relación mejor que a mis hermanos. Al principio, ¿con tu papá? Sí. Ok. Entonces, esto es para todos los padres que nos están viendo. Es importante, sí, ponerles obligaciones, darles asignaciones a los hijos, pero hay que acompañarlos en esas asignaciones. Hay tareas que ellos necesitan ser enseñados. No es nada más poner a hacerles una tarea y no enseñarlos cómo. Y ese acompañamiento yo creo que hace la gran diferencia. Mi papá tuvo acompañamiento mucho mayor conmigo que con mis hermanos. Entonces, ¿acompañamiento te refieres a inversión de tiempo? Sí, él, por decir algo, yo jugaba en un equipo de voleibol y él iba cuando yo tenía los partidos, cosa que no hubo tiempo para hacerlo con mis hermanos. Entonces no era nada más la cuestión de impartición de actividades para poder dar un resultado, sino en cosas tan sencillas como ir a jugar. Tu papá estaba ahí y yo volteaba y lo veía parado ahí. A mí me daba gusto porque era el único padre que estaba de mis amigos. Presente. Entonces, eso para mí significaba una manifestación de amor. Okay. Y eso combinado con la asignación de responsabilidades creo que trae un fruto. Y no es por justificar quizás a mis hermanos en un sentido, ¿verdad? Como tú dices, todos estamos en la misma familia, pero los tiempos de cada uno de nosotros yo creo que son importantes. Por eso a veces los primeros les va un poquito diferente en la relación de sus padres porque... En primer lugar, los padres están buscando tener un patrimonio, estar trabajando, consolidar la economía, y a eso les pasó. Mi papá consolidó su economía, tuvimos casa propia, algunas cosas que quizás otras veces, pero ya cuando yo nací eso ya estaba. Entonces yo ya recibí un trato, distinto, que creo que me ayudó mucho, pero eso lo podemos hacer conscientemente desde el primer hijo. No es necesario esperarse hasta el segundo o tercer hijo para tener una relación con él, sino uno tiene que tener una vida equilibrada en cuanto al trabajo, la familia, o sea, los tiempos que uno tiene que destinar para cada actividad, ¿verdad?, que uno está realizando. Yo creo que a veces el primer hijo nace cuando tienes una edad joven y hay mucha diferencia en prioridades en cuanto a vivir la vida, ¿no? Y la construcción de un patrimonio, el querer generar dinero para dar buena estabilidad a la familia es algo que toma prioridad en el hombre. Y a veces no es que el papá sea un papá mala onda, sino que dice, tengo que sacar adelante a la familia, ¿no? Y ya después, pasan los años, ya se solidifica un poquito eso y empiezan a cambiar las prioridades. Sí, yo creo que las prioridades cambian de acuerdo a los valores. Por decir algo, yo ya la edad que tengo ahorita, por decir, hacer ejercicio, cuidar mi alimentación, mi tiempo de descanso, todo eso es prioritario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cobra un valor mayor que para otra persona que a lo mejor su cuerpo le da más deseo, tiene más resistencia. Pero realmente cuando hablamos de valores y principios, es básico que eso se empiece a hacer desde que se comienza una relación matrimonial y que se piensa tener hijos. Porque si esos valores tú dices, yo sé que la familia está por encima del trabajo, vamos a pensar, entonces esa relevancia que ya está establecida como un principio, como un valor, entonces eso va a determinar tu agenda. Los valores determinan tu agenda. Entonces cuando tú los puedes traspasar a tus hijos ya desde pequeños, porque ellos lo van observando.
Pues a mí mi papá me marcó mucho que la familia estaba por encima de eso, porque él dio una muestra muy grande. Cuando mis hermanos se fueron a vivir a Tijuana, los mayores, pues andaban en el folclore, fue que en el 70, 68, cuando la época de los hippies y todo ese rollo, traían el pelo hasta acá, andaban con pantalones de mezclilla. Y mi papá tenía una carga muy fuerte, porque ellos se fueron para allá y le decían, pues tus hijos andan allá en el folclore y todo el rollo. Y él decidió dar un paso fundamental, cerró su taller aquí en la ciudad de Irapuato, agarró todas sus cosas, vendimos todas las cosas de la casa, se rentó la casa que era propia, y mi papá hizo un viaje hasta Tijuana por rescatar a sus hijos. Pero a ver, eso está muy fuerte, porque no hizo un viaje de vacaciones ni de rescate, sino fue un viaje de cambio de ciudad. O sea, se fue a vivir allá. Se fueron a vivir allá toda la familia. No, toda la familia. Fue algo tremendo. Llegamos a una central camionera con maletas en la mano, y lo primero que él hizo saliendo de ahí, dijo, voy a buscar a mis hijos. En 2 horas ellos ya estaban con mi papá. Yo creo que él ya sabía dónde vivían. Ellos ya estaban en la central camionera. Ya estábamos la familia completa ahí. A ver, esa escena me interesa. ¿Los dejó ustedes en la central camionera y él se fue solo a buscar a los hijos y regresó con ellos por ustedes? Exactamente. Y todos estábamos sorprendidos porque llegaron hasta como medios mugrosos, con el pelo hasta aquí, o sea, como el hijo pródigo prácticamente, ¿no? Que marca ahí en la Biblia. Pero fue un hecho que marcó realmente, yo creo que, pues a mí, específicamente yo puedo hablar de mí, marcó mi vida, porque pude ver la grandeza del padre que yo tenía, que se aventó con agallas, aventurarse. A la semana ya tenía un taller puesto, hecho y derecho, cerca del centro de Tijuana, en una calle importante ahí. Y tú ves eso te marca, porque tenía agallas para empezar desde abajo. Fuimos y rentamos un departamento donde no teníamos nada. Llegamos y teníamos nada más las maletas. Y compró 2, 3 colchonetas, y ahí dormimos la primera noche. Pero al otro día, te digo todas las cosas, cuando una persona actúa de esa manera, llegaron nuestros tíos de Estados Unidos con camionetas cargadas, y en 2 o 3 días ya teníamos todo lo que una casa necesita. Teníamos camas, televisión, lavadora, refrigerador, todo. Y eso fue una donación que le hicieron en ver las agallas que tenía mi papá, porque lo conocían, la determinación familiar, y lo admiraban. Era una persona que admiraban mis tíos por parte de mi mamá. Y llegaron todos, me acuerdo, llegaron ahí todos, bajaron camionetas, todos gustosos, los saludaron y dijeron, qué bien que viniste para acá a buscar a tus hijos. Y ya estaban mis hermanos ahí. Y lo primero que hizo fue cortarles el pelo, ¿verdad? Porque él tenía normas claras, ¿verdad? En la casa. Nadie podía tener el pelo largo, ¿verdad? Y pues llegaron y dijo, pues estás en casa y a cortar. ¿Culturalmente era mal visto? ¿Era cómo se veía el pelo largo o qué? Sí, mi papá era una persona, cuando nosotros íbamos a la garita, por decirlo, él fue un ciudadano americano y nació en Estados Unidos y tenía su ciudadanía ya cuando estaba ahí tenía. Y cuando íbamos a la garita, yo iba con él, y me acuerdo que los americanos, cuando veían gente con el pelo largo, mexicanos sobre todo, no muy bien, con ropas aseados, a una vez le dijeron, quiera de hier mugrosos. Así. Y mi papá me decía, mira, para que veas qué concepto tienen de esa gente. Okay. Entonces él tenía esos conceptos. No estoy diciendo que sea que esté totalmente mal. Sí, bien. Claro, y eran diferentes tiempos. O sea, yo me pongo a pensar, tal vez era visto como alguien desobligado, bohemio, sucio. Exactamente. No que esté mal, sino que había un estereotipo de una persona trabajadora, con el pelo corto y como hombre, ¿no? O sea, no sé, por eso preguntaba. Sí, incluso él convino conmigo después de dejarme crecer el pelo. Cuando yo estaba ya en la secundaria, ya en segundo o tercer año, yo empecé a traer el pelo más largo, ¿verdad? Pero ya fue una negociación que tuvimos, donde él creo que empezó a entender que había cambios y que tenía que, pues a lo mejor respetar en ese tiempo, pues la decisión, ¿no? No estaba muy de acuerdo, pero decía, bueno, pues voy a tener que tener él prefería tener una relación mejor conmigo, y él aprendió eso. Antes no, era determinado. Los padres de antes no podías negociar las cosas que ellos establecían en casa. No había negociación. No, pero a mí ya me tocó un poco más de negociación. Entonces ya tenía más libertad para poderme expresar y poder decir las cosas que me gustaban y las que no me gustaban. Buenísimo. Dentro de tu vida, ¿cuál ha sido la temporada más difícil que has vivido? ¿Qué más dolorosa has tenido? ¿Donde más aprendizaje has tenido? Tal vez como padre, como pastor, como esposo, como empresario, no lo sé. Ajá. Donde Dios te ha enseñado algo y tú dices, en esa etapa
fue muy dolorosa, pero aprendí esto de la vida. Yo creo que todas las etapas de cambio son etapas que en un determinado momento pueden generar crisis. No todas generan crisis, pero en algunas sí. Yo la primera crisis que sufrí fue cuando yo traté de tener mi propio negocio. Yo trabajaba para un arquitecto, construimos más de 200, 300 casas en Irapuato. Entre ellas fueron las Carmelitas y luego en el refugio yo hice más de 100 casas ahí. Y eso mismo te va llevando a una situación donde es necesario que tú puedas ya empezar por ti mismo a emprender tu propio negocio. Entonces, yo ya tenía esa seguridad. Yo hablé con el arquitecto y me dijo, sí, estás en esa posibilidad, yo no te puedo mantener ya en esta empresa porque el costo que tienes de lo que estás haciendo yo ya no lo puedo pagar, necesito gente que ya no tenga esas pretensiones que tú estás teniendo aquí. Entonces, él, de una buena manera, me liquidó, me dio una lana. Y cuando yo tomé esa decisión, yo ya tenía en obras públicas algunos, ¿cómo se llama? Unos proyectos para realizar obra que estaban en proceso, pero desgraciadamente era un cambio de gobierno. Me tocó en un cambio de gobierno de octubre, noviembre, diciembre. Y cuando yo ya tenía como que todo en el sartén para poder empezar con todo, haciendo esa independencia en un sentido de trabajo ya por mi propia cuenta, se cae todo. Todo se viene abajo. Ya no me da ningún contrato. Se lo dan a otras personas y yo me quedo como volando ahí. Sin trabajo, sin esta propuesta de trabajo que ya era casi un hecho. Y ahí empieza, tengo que, las cuestiones disruptivas, ahora lo entiendo, cómo voy a resolver ese tipo de actividad. Y yo he sido una persona que nunca me gusta regresar hacia atrás. Ya cuando doy un paso, creo que es el tiempo. Eso siempre pensé que Dios tiene un tiempo, que no es fácil, y yo ya no quise regresar ahí. Entonces, con las amistades que yo ya tenía, traté de empezar un negocio, empecé a construir por mi propia cuenta, pero no fue sencillo. Fue un poco difícil porque cualquiera que sabe de emprendimiento es necesario la inversión. Entonces yo no estaba impuesto a eso. Yo tenía sueldo, yo ganaba de acuerdo a las obras que hacía ahí en la empresa, pero cuando eso sucede, el poco capital que yo tenía lo empiezo a poner a trabajar, a invertir en construcción de casas. Entonces llegué a momentos críticos donde no se podía vender esa casa. Tenía ahí las cosas, pero ahora tenía que ver cómo podía el día a día sortearlo, ¿no? Y llegas a momentos en que llegué a vender una videocasetera porque no teníamos para comer. Pero no quiere decir que no teníamos para comer porque no había recursos, no había liquidez. Yo no tenía principios financieros que ahora conozco de cómo hacer un equilibrio en cuanto a liquidez cuando uno hace un negocio y todo ese rollo. Pero yo me lancé y las cosas después se empezaron a dar. Se vendió la casa, se empezaron a dar cosas, pero ese tiempo fue muy crítico porque llegó un momento en que yo tuve que hacer actividades que pudieron mostrar también mi amor a la familia, como siempre yo lo comento de mi propia experiencia cuando instruyo a hombres. Yo llegué a ser chofer de una mudanza porque no tenía para llevar dinero a mi casa, o sea, sí tenía cosas. Y una vez llegó una persona ahí, tú conoces a Roberto Reyes, yo estaba en ese lote y yo necesitaba, yo salía de mi casa y yo decía, tengo que regresar con dinero líquido a mi casa, ¿qué voy a hacer? Entonces yo llegué ahí y dijeron, ay, necesitamos un chofer para que mueva una mudanza. Y ¿y cuánto le van a dar? No, pues que 500 varos, una cosa así. Dije, pues yo soy de ahí. Y todos se quedaron así, oye, pero tú eres arquitecto y estás construyendo, tienes esto, ¿sí? No, le dije, pero yo necesito hacer ese trabajo, yo necesito llevar dinero para mi casa. Y fue algo muy gratificante cuando yo llegué con ese dinero a mi casa. Tu mamá me preguntó, ¿y cómo adquiriste ese dinero? Le dije, me fui de chofer, le dije, y me aventé una mudanza, dice, y aquí está el dinero para... Y yo creo que eso abre como que las puertas del cielo de Dios, porque yo vi que de ahí empezó a generar prosperidad para la casa, pero tienes que pasar por ese tipo de situaciones. Y yo creo que eso también te afecta o te beneficia en cuanto al orgullo. Sí. Yo creo que las cosas que aparentemente parecen un fracaso, a veces creo que te enseñan más que lo que es el éxito, porque
El fracaso no es algo que debe de durar mucho tiempo y te enseña mucho en un corto tiempo. Yo aprendí muchas cosas. Mis valores cambiaron desde esa perspectiva. Pude ser más consciente cuando una persona no tenía dinero, no sé, 100 pesos, 200 pesos, yo lo pude experimentar. Entonces esa crisis fue una crisis, como tú decías, de las cosas que más me enseñó. Y de ahí ya fui más prudente en poder avanzar con más tacto, ¿no? Para poder tomar decisiones. ¿Te sentías como un poco derrotado en ese momento, emocionalmente hablando? Me acordé de una persona que nos acaba de contar una historia, que es Jorge Celín, que pasó por una crisis en el COVID y se salió a vender tortillas en su coche al fraccionamiento, y con 3 libros escritos y con maestría y con conocimiento, pero sin poder generar dinero. Entonces, él decía que cuando llegaba a su casa llegaba con una cara demacrada, sí con dinero, pero con el ego aplastado. ¿Cómo te sentías tú? Yo creo que sí, porque no sé, la gente que ha experimentado la depresión, yo puedo ver que esa depresión realmente es un resultado de tu ego en el piso. No es tanto ni siquiera las circunstancias que están sucediendo alrededor, sino que tu ego está siendo aplastado. Okay. A tal grado que puedes llegar a tener depresión. Yo me sentía deprimido. O sea, yo me levantaba en la mañana y pareciera como si no tuviera... O sea, yo sabía que tenía potencial, yo sabía todo lo que había hecho, cosas que tenía ahí, que podía vender y hacer algunas cosas, pero me resistía incluso a hacerlo. ¿Sí? O sea, sí, ¿cómo no es posible que las cosas se me estén dando? Pero era, yo creo, Dios permitiendo trabajar con mi ego para generar humildad, pero sí te lleva hasta el foso. ¿Sí? Y yo creo que estos procesos, para la gente que nos están escuchando, hay que analizarlos, porque realmente es un trato que Dios hace en una gente para hacerte más productiva, más sensata, más prudente en las cosas y tus valores, porque bajo el ego los valores no están bien establecidos, porque nosotros venimos a servir a la gente. Entonces una persona egoísta se sirve a sí misma. Entonces tiene las mismas cosas. Yo puedo tener una casa. Yo era muy egoísta, tú lo sabes bien. Yo hice mi recámara, yo la tenía especialmente para mi forma. Tenía una cava donde tenía mis vinos. O sea, yo no pensé gran cosa en la familia en un sentido literal. Yo fui el arquitecto de esa casa, sí pensé en una recámara para ti, pero mucho del entorno que está ahí se generó de una manera egoísta, donde yo me sentía muy cómodo en la casa que yo tenía. Y yo nunca pregunté, oye, ¿te sientes cómodo en tu cuarto al norte? ¿Por qué no lo querías redondo, lo que sea? Pero eso te lleva. Yo he visto muchas personas que han llegado a la cumbre y que de repente pareciera que tienen un bajón o algo, y pueden llegar a una depresión. Hay gente que a veces quiere hasta suicidar, ¿verdad? Perder la vida porque no da crédito a las cosas que le están pasando y los actos de humildad que se necesitan, que demanda esa condición para poder. Incluso llegaron a darme cosas que a mí me ofendían. O sea, alguien que me dijo, oye, bien andas tanto, no te voy a dar unos 200 varos, y eso te llega a ofender, ¿no? Sí. Una vez cuando yo fui a compartir, la primera vez que me dieron una ofrenda, me pasó eso. Me la dieron, yo andaba bien y todo, yo no la quise recibir. Y la persona me dijo muy sabiamente, si no sabes recibir no vas a poder dar. Dijo, llévatelo, gástatelo en lo que tú quieras, dijo, para que sepas dar, bajo esta premisa. Y pues esas cosas, te digo, son detalles. Qué fuerte. Fíjate que a mí también me cuesta trabajo recibir. A veces me he hecho una película de mi vida, de que yo estoy para dar y para ayudar. Y cuando alguien me ha querido dar, así como tú lo dices, me resisto, y ya sé de dónde viene del ego, ¿no? De la parte de sentir que tú lo puedes lograr y no necesitas que alguien te ayude pues sí, te siembre algo, simplemente un regalo o algo así. Me siento más cómodo dando que recibiendo. Mira, hay gente así. Yo tuve una experiencia con un amigo de aquí de Irapuato, una gente que ahorita es empresario, muy conocido. Él siempre fue una persona muy generosa, muy dadivosa, ¿verdad? Y yo me acuerdo bien, una vez que yo fui a Estados Unidos, él le gustaba usar gorras, y le compré una gorra muy bonita, una gorra de piel, exclusivamente se la traje para él. Cuando yo le traje esa gorra y se la di a él, y él como que no me la quería recibir, así se quedó como titubeando,
Porque toda la gente que se acercaba a él siempre se acercaba a pedir. A pedirle. Él ya no estaba, como que ya se había impuesto a vivir de esa manera. Yo le dije, mira amigo, recibe esta gorra y te la quiero regalar de todo mi corazón. Yo te quiero decir que él estaba llorando. Y en ese momento algo pasó en su corazón que me abrazó de una manera como diciendo cuánto necesitaba yo esto. Y yo creo que a lo mejor hubo gente que sí le pudo haber hecho eso, pero él se resistía en un momento dado. Bueno, pues, y te digo, cuando le dije a esta persona, le di ese regalo, tocó su corazón. Pero no es tanto por el regalo, porque no era algo que realmente dijeras tú, bueno, para el dinero que él tenía, una gorra no tiene valor monetario tan importante, pero... El precio era irrelevante. Pues. Era así, pero porque cuando tú recibes algo de una persona, es una manifestación de amor. ¿Sí? Hablar de la gracia es algo que no te mereces, o sea, simplemente alguien te quiere dar algo y te lo da, y tú lo recibes, y el hecho de recibir eso... tú estás abriendo tu corazón para recibir el amor, no nada más ese regalo, sino lo que representa ese regalo, ¿verdad?, que te pueden dar. Y te digo, no por el posicionamiento que tienes o cuando la gente viene a buscar algo de ti, sino cuando es algo que nace realmente del corazón. Pero eso se necesita humildad. Necesita humildad para poder recibir de todo tipo, regalos, ayuda, consejo, muchas cosas que realmente a la gente lo pueden hacer sabio, el hecho de poder recibirse, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, siempre. Entonces, desde ahí parte la base de la humildad. Y a veces el ego lo tenemos muy inflado y todos los quiebres que tenemos en la vida yo creo que van dirigidos a eso, ¿no? A llevarnos a vivir en un terreno de humildad. Tengo otra pregunta que hacerte. ¿Qué cosas debe de cuidar un padre para no perder emocionalmente a sus hijos cuando crecen? ¿En dónde debe de enfocar? ¿Qué te preocupaba a ti cuando nosotros éramos niños? Y tú, yo sí considero que eres un buen padre y siempre lo has sido, pero he visto algunas películas de amigos, de personas cercas de mí, donde crecen y se van y ya no quieren saber nada del padre y a veces hasta de la madre. ¿Qué debe de cuidar un papá para no perder a sus hijos emocionalmente? Mira, el punto que acabamos de hablar del egoísmo Sí. es un punto central. Tú puedes tener una familia desde el punto de vista egoísta. O sea, todo gira alrededor tuyo. Pero yo creo que cuando tú entiendes lo que es el amor, que el amor realmente es servir a otra persona, desde tu familia, básicamente, esa manifestación de amor implica muchas cosas. No únicamente es llevar a la casa la cuestión económica. Yo me concreté mucho en un tiempo en que mi mentalidad era, si yo los tengo bien a ustedes económicamente en todos los aspectos, creo que vamos a funcionar bien. Pero yo tuve contigo un evento que me acuerdo en una Navidad, donde yo te regalé un reloj. Yo dije, bueno, te tengo en una escuela más o menos, tenemos 2 carros a la puerta, estamos viviendo en una zona más o menos. Y tú me contestaste y me dijiste que un día habías pensado, estábamos en José Pedraza, me acuerdo muy bien, que en un momento dado tú pensaste tirarte de donde tú vivías ahí, remotamente, y eso me sacudió, como que dije yo, qué rollo, o sea, como mi hijo que le he tratado de dar todo, aparentemente, ¿verdad?, en el área económica, que me he esforzado, quizás a lo mejor sí pasamos por situaciones difíciles, pero siempre traté de esforzarme en ese nivel, y luego me contestas ese rollo, y yo te estaba dando un reloj que valía algo, y ahí me desarmaste completamente, y eso me sacudió. Y eso fue el punto crucial que yo empecé a buscar a Dios. Yo dije, esto no está bien, algo no está caminando bien aquí, ¿sí? Entonces yo me di cuenta que mucho tiempo, aunque a veces convivíamos juntos en grupos, porque tú sabes que hacemos fiestas, sí, estábamos en gente, pero no había una intimidad entre el padre y el hijo. Y eso es necesario, se necesita una relación, ¿sí? Cuando esa relación se genera, yo creo que ese vínculo de amor es muy difícil de poderlo romper. Y esto no es para cumplir normas, cumplir situaciones que agraden al Padre, no, sino realmente tú te das cuenta que el Padre está tratando de formarte aún emocionalmente con un amor real
donde se requiere la presencia. O sea, hay cosas que no se pueden delegar. ¿Sí? Nosotros, por decir algo, en la crianza tuya, nosotros tuvimos muchas actividades donde te dejábamos con otras personas. Íbamos a guardería, que después yo ahí empecé a captar y yo tuve que hacer que tu mamá saliera de trabajar, porque tú estabas en una guardería y yo veía cuando nosotros te dejábamos cómo tú sufrías esa falta de cercanía, que en ese tiempo es necesario tenerlo. No se puede delegar a personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tu tiempo vale, como empresario, lo que sea, pues ese tiempo es el más valioso que le puedes dar a tu hijo. O sea, ¿cómo evalúas tu tiempo? ¿Y a quién se lo tienes que dar como valor? Si no es a tu hijo. Y eso es acto presencial. No se puede, el tiempo no se puede mover de ese tipo de cosas. Yo no puedo pagar algo para que mi hijo lo enseñe, lo instruya. Yo tengo la responsabilidad primaria de poderlo guiar y enseñar, pero eso se necesita tiempo. Yo hice otras actividades después con tus hermanas, con Dalinda, que yo iba con ella y caminábamos por horas en el campo de golf, caminando y todo ese rollo. Muchas cosas que tuvo un beneficio diferente, ¿no? Pero realmente yo creo que es ese punto. Sin darle tantas vueltas, yo creo que se necesita una relación personal, guiar al hijo, acompañarlo en diferentes etapas donde el hijo realmente sienta la presencia, ¿no? Como dijo Moisés cuando Dios le iba a entregar la tierra prometida, y le dijo a Dios palabras muy fuertes. Dijo, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a esa tierra. Entonces Dios se quedó ahí como que dijo, este cuate agarró la onda. ¿Sí? Y dijo, yo te puedo dar todo y puedes ir y vas a tenerlo, pero no voy a estar yo contigo. Y él dijo, yo prefiero que tú estés conmigo aquí en el desierto a que no estés conmigo en la tierra donde escurre leche y miel, que es Canaán. Entonces yo creo que ese es el punto central entre una relación de un padre con un hijo. Inversión de tiempo. Inversión de tiempo. Ahorita dijiste, empecé a buscar de Dios. ¿Cómo alguien busca de Dios? ¿Cómo fue que Dios te alcanzó a ti? Quisiera que pensaras un poquito qué fue lo que pasó. Dios te encontró a ti, tú buscaste de Dios. O sea, ¿tenías un sentido de vacío? ¿Sentías que te faltaba algo? ¿O de repente Dios apareció en tu vida? ¿Cómo alguien busca a Dios? Bueno, ese punto fue un punto que me orilló a hacer eso, porque yo no tenía respuesta de gente a mi alrededor que me resolviera esa situación, ni ejemplo siquiera, porque todos mis amigos que yo tenía alrededor mío, que muchos eran gente de empresa, gente que tenía un triunfo económico, financiero, pero sus matrimonios no estaban bien, sus familias estaban mal. Entonces yo decía, ¿a quién recurro yo como un ejemplo? Alguien que me pueda decir, ¿sabes qué? Las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Entonces tuve contacto con otro tipo de personas, cristianos, que empecé a analizar sus vidas y dije, caray, como que vive un poquito diferente que yo. Yo creo que le puedo aprender algo. Pero realmente yo volteé al cielo y le dije, Señor, necesito que me ayudes. Porque yo no, ¿cómo voy a aprender yo a ser padre? ¿En una oración privada o sí, en un sí. tiempo de depresión? ¿Cómo fue eso? La respuesta a lo que pasó ahí, yo dije, ¿cómo puedo educar yo a mi hijo? O sea, bajo qué... Y ahí también pues empecé a interesarme en buscar algún tipo de educación familiar a través de libros, a través de me interesó esa área. Empezó a haber un interés en mi vida a raíz de eso, ¿verdad? Y ya posteriormente, cuando de alguna manera creo que estaba pasando por una buena etapa económicamente, ahí llegué a un punto donde yo creo que todos tenemos esa pregunta existencial, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? Entonces yo estaba en un hotel. ¿Qué edad tenías ahí, te acuerdas? Yo tenía como unos 30 años, 28, 29 años, más o menos. Entonces ya había pasado yo por una serie de cosas. Yo te platicaba hace 2 o 3 días, había logrado algunas cosas profesionalmente y todo. Y yo decía, ¿qué sigue para mi vida? O sea, ¿hacia dónde me voy a encaminar realmente? Yo estaba encaminado a hacer lana, porque tenía amigos millonarios, ahorita tienen mucha lana, que me rodeé con ellos y ellos me decían, es muy fácil hacer dinero. ¿Sí? Incluso muchos me ayudaron, me dieron chamba, trabajé con ellos de cerca, viví una vida que me empezó a llevar a una situación de declive,
donde consumían casi alcohol diario, y yo estaba ahí con ellos, íbamos al club a hacer muchas cosas ahí, a Villas de Irapuato y todo ese rollo. Pero yo llegó un momento en que vi que no, esto no, yo no le veía, o sea, tener una visión y un propósito, es decir, hacia qué, cómo pienso yo terminar mi vida aquí, ¿sí? Cuando yo me enfrente a la muerte, o sea, en ese umbral de la muerte, cómo lo visualizo desde esta perspectiva, desde el día de hoy, dónde voy a estar allá. Entonces yo veía las perspectivas que ellos me presentaban, aunque en el momento económicamente estaban muy bien, pero yo decía, por el camino que van, yo veo que pues van a terminar en el alcoholismo, van a terminar separados de su familia. Se veía claramente ese camino. Y yo decía, yo no quiero transitar ese camino, ¿sí? Entonces ahí como que me rebelé ese tipo de acciones y traté de buscar. Ahí yo le dije a Dios, estábamos en Acapulco, estábamos en un buen hotel, yo estaba tomando coñac, me acuerdo perfectamente bien, podíamos pedir la comida que queríamos a la carta, ahí nos la llevaron. Y yo dije, Señor, si realmente tú existes y yo aquí tengo una asignación tuya en esta tierra, yo quiero conocerte. No fue algo religioso en decir, ni hablé de Cristo, le hablé directamente a Dios, estábamos yo en la playa haciendo eso. Y a las 2 o 3 semanas... Con un coñac en la mano. Con un coñac en la mano. Y muy a gusto, con mi mamá también, que ya mi padre había muerto y nosotros pues la llevábamos a todos lados. Y ella estaba ahí. No me estaba divorciando, no tenía un hijo en drogas. O sea, no había crisis ni financiera ni familiar. Era una crisis existencial la que yo tenía. Me permitió ver gente caminar más adelante que yo, gente que parecía que tenía todo, pero no eran felices, ¿sí? Yo tuve amigos que tenían mucha lana y cuando yo llegué a buscarlos, su secretaria me decía, no, pues está en tal lado con un grupo de alcoholeros que tomaban alcohol con refresco, y tú veías esa persona y decías, no lo puedo creer. Esta persona con tantas habilidades, con tantas capacidades, con tanto potencial económico que tiene, su vida la está destruyendo el alcohol. O sea, yo no... Incluso yo por eso evitaba consumir alcohol en ese sentido, porque no era tanto el hecho de que moralmente fuera algo malo, sino yo sabía que había un valor en mí que el mismo alcohol veía que destruía ese valor en las personas. Entonces dije, pues ¿a dónde voy a ir yo por ese camino? Y empecé a tener cierto control en eso. Pero después de ahí, 2 semanas después, yo conocí a una persona cristiana y empecé a tomar un rumbo diferente en mi vida. ¿Y Dios te alcanzó en un momento específico o fue un proceso de tiempo? No, pues fue muy ¿Crees curioso. que fue un evento así de un día, una hora, o fue como que te fue llevando hasta que de repente te cayó el 20? ¿Cómo fue? Me fue llevando, fue curioso porque yo me acerqué con una persona, porque tú sabes que me gustaban mucho los perros, los Rottweiler, y esta persona que es pastor tenía un Rottweiler, esa persona. Entonces yo me acerqué con él y empecé a tener contacto porque vi que sí le estaba invirtiendo tanto dinero como tiempo a los perros, a esos Rottweiler. Entonces tuve con él un contacto y yo invité gente a Monterrey para ver unos perros finos allá que íbamos a ver si compramos algún perro bueno. Y de todos, el único que llegó fue él. Y me fui con él solo. Agarré mi carro, nos subimos, subió su maleta él, yo casi no lo conocía. Y dijeron, no, pues este es pastor, este cuate que va contigo. Y dije, pues qué rollo, ¿no? A ver qué. Y ya me fui yo y pues yo me gustaba echarme mi cerveza a mediodía con una tequila ahí, le combinaba. Y yo me las echaba así y él no decía nada. Yo decía, no, pues este es tranquilo, este cuate. Y ahí me echaba mi cerveza, ¿verdad? Fui platicando con él. Pero cuando llegamos él me dijo, va a haber una conferencia importante en León. Dijo, ¿no quisieras asistir? Le dije, ¿de qué es? Dijo, se llama Sexo, Comunicación y Dinero. Dijo, y aquí traigo eran de aquellos beta, unas como... Videos en beta. Dijo, te puedo regalar velo y ya me dices si quieres ir. Y cuando vi ese video, ¿verdad? Era de una persona que es el suegro de John Maswell, ¿verdad? Que es Edwin Louis Cole. Él está casado con una hija de él. Ese hombre fue el que con él recibió a Cristo. Entonces veo comunicación y dinero, y haz de cuenta que yo me estaba viendo una película. Lo que yo le había pedido a Dios, esa situación, ese problema existencial que yo tenía, parece que ahí se resolvía ese problema. Y de ahí yo empezaba a tener mi vida sentido
y podía yo empezar a servir a otras personas. Entonces fui a León y ese día fue pues un día muy complicado. Yo acabo de inaugurar una discoteca aquí, no había dormido toda la noche. Fuimos a comernos, a tomarnos unos, ¿cómo se llama? Un menudo para curarnos. Ahí me eché unas 2, 3 bohemias con tu mamá y con otros amigos y me acordé que iba a haber a mediodía esa charla y yo había quedado de ir. Dije, bueno, pues es en León. Yo dije, pues ahí era el tiempo que estaba la feria. Dije, bueno, de ahí me voy a Los Gallos. Yo llevaba una serie de mentalidad diferente. Llego a León, está el cuate ese que hizo lo de sexo, comunicación de dinero, Edwin Luis Cole, y ahí empiezan a pasar cosas totalmente sobrenaturales con mi vida. Una de ellas es de una persona que ya murió, que tú lo conoces, un cuate que tenía una relación con su esposa mal en ese tiempo, se llamaba el líder de jóvenes, ¿no te acuerdas? Lo mataron. Raúl Morales. Raúl Morales. Entonces a Raúl yo lo conocía a su esposa y yo sabía que andaba mal. Entonces Edwin Luis Cole, cuando estamos en la conferencia, lo manda a llamar y le dice, Dios me está diciendo algo de ti, yo no te conozco, pero te quiero dar $100 para que lleves a tu esposa a cenar, dijo, mañana, y arreglen los problemas familiares que tienen. Yo dije, caray, ¿qué es esto? ¿Qué rollo con esto? O sea, me pegó muy fuerte en el corazón. Entonces cuando él empezó a dar su charla y todo lo que estuvo hablando, haz de cuenta que me estaba yo viendo en como una radiografía ahí de mi vida. Y cuando dijeron, alguien quiere aceptar a Jesucristo como Salvador, yo ni sabía qué rollo. Dije, no, yo soy de aquí. Yo levanté mi mano, tu mamá dijo, ¿y qué loco, qué rollo? Yo iba con mi mamá era de la vela perpetua, era muy católica ella. Y me dijeron, pues qué rollo. Yo dije, no, yo quiero hacer un acercamiento con Dios. Pasé al frente, acepté a Jesús en mi corazón y mi vida en ese instante cambió materialmente. Yo cuando regresé a la silla donde yo estaba sentado, yo era otra persona. ¿Sí? De ahí Dios jamás se me pudo quitar de mi mente hasta el día de hoy. Día y noche lo tengo en mi mente, en mi corazón todo el tiempo. Y pues de ahí empecé una carrera diferente. Qué interesante. Tal vez hay gente que está diciendo, yo estoy buscando a Dios y no sé cómo encontrarlo, no sé si ya lo encontré o si estoy cerca de Dios o no, me siento en depresión, me siento triste, me identifico con lo que estás diciendo. ¿Qué le recomiendas a esa persona que necesita hacer? Mira, Dios suena gacho, a lo mejor suena difícil o complicado para mucha gente que nos está escuchando. Dios es un Dios demasiado inteligente. Tú vas a escuchar o vas a conectarte con Dios cuando tú eres sincero contigo mismo. Okay. Cuando la palabra arrepentimiento es un cambio de mente. Yo creo que toda la gente logramos cambios. Por ser una persona alcohólica, dicen, tiene que tocar fondo. Hasta que él no se hace responsable de que en la condición en la que él está, no depende de sus papás, no depende de dónde nació, porque Dios te dio voluntad propia para decidir tu propio destino. Dios te confronta con eso. O sea, cuando te quita todas las cosas que tú le puedes poner como argumento para poder justificar la condición donde tú te encuentras. Entonces, cuando tú eres sincero y tú te das cuenta que las decisiones que has tomado te han llevado a ese punto, tú te encuentras con Dios. Dice Dios, está listo para que haya un verdadero arrepentimiento y un cambio. Dios no está perdiendo el tiempo con la gente. Hay gente que hace del cristianismo una religión o se acerca a Dios buscando que Dios le resuelva cosas que Él tiene que resolver. Por eso ahorita el cristianismo está cambiando, porque Dios nos está confrontando con muchas cosas a través de la oración, de muchos detalles que se han sido religiosos y que realmente nosotros tenemos que ser responsables de poder hacer un cambio cuando te confrontas con la verdad. Por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Dice, no te dice conocerás a Dios, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando tú te confrontas con esa verdad, quién tú eres, esa circunstancia que estás viviendo, por qué estás en esa depresión, por decirlo a la gente que me dices que está en esa circunstancia, entonces en ese instante Dios extiende su mano poderosa, te toma y te levanta, y es cuando tú tienes un encuentro personal con Él a través de Jesucristo. ¿Ves? Buenísimo. Y sí, yo creo que mucha gente se va a sentir identificado. Estoy seguro que hay gente que tal vez está pasando por situaciones de falta de propósito, de divorcio, de depresión, un hijo en drogas, un hijo en alcohol.
y hoy esté escuchando esto y diciendo cómo encuentro a Dios, cómo busco a Dios, y creo que lo que acabas de decir es bastante valioso. Sí, es que mira, la religión trata con el efecto. O sea, si una gente viene y dice, es que mi matrimonio se está... ¿Cuántas veces tú sabes que yo he tratado personas así que han venido conmigo? Mi matrimonio se está despedazando y les damos algunos principios, algunas cosas que van a poder, pero no se llega a la causa, porque ellos no quieren llegar a la causa. Porque llegar a la causa es asumir la responsabilidad propia, personal, de que tienes que cambiar. ¿Sí? Pero hay cosas externas que tú puedes hacer sin modificar tu ser y hacerlos y pueden en un momento dado temporal darte un beneficio. Pero con Dios, Dios trata primero tu ser, quién tú eres. Si tú robas, vienes con Dios y te dices tú eres un ladrón. ¿Sí? Yo tenía amigos que tomaban, tenían mucho dinero y decían, el patrón llegó alegrito. No, llegó borracho. ¿Cuál alegre? ¿Sí? O sea, le cambian esa situación, ¿no? Para que se oiga menos feo. Como que agarró lo ajeno. No, ese es un ladrón. El que miente es un mentiroso delante de Dios. El que se mete con otra persona es un adúltero. O sea, él tiene que reconocer que su naturaleza está afectada y que es adúltero, que solo Dios tiene la capacidad de cambiar una naturaleza como lo hizo Jesús cuando cambió el agua en vino. Eso es una enseñanza tremenda, no de un milagro, sino de la capacidad que tiene Dios, ¿verdad?, de cambiar la naturaleza. Y cambia la naturaleza de un pecador en un santo. Pero cuando tú decides y te confrontas con ese pecado y te das por pecador, decir yo soy un pecador. Y si alguien está en lo opuesto, alguien dice yo no soy pecador, no fumo, no tomo, me va bien, mi esposa se ríe cada que me ve, tenemos un matrimonio bien, me está yendo bien, el éxito está al 100%. ¿Para qué necesito a Dios? No, Él le puede seguir ahí. Yo les decía, mira, en Dios no hay puntos intermedios, ¿sí? Si Él sigue haciendo esas cosas, o sea, sigue viviendo esa vida, Él puede decir, esto me trae ciertos beneficios, ¿sí? Pero Él tiene que saber que los beneficios temporales no te aseguran el beneficio eterno que da Dios a través de Cristo con el sacrificio que Él hizo en la cruz. O sea, cuando una gente realmente se arrepiente, es cuando nace la eternidad real en su corazón. Y sabe que la vida tiene otra dimensión de lo que nosotros podemos ver con estos ojos y empieza él a nacer a la fe real en Dios. ¿Sí? La gente tiene fe en lo que puede hacer incluso en su tiempo de vida. Y está bien, pero no en la eternidad, porque la eternidad, cuando tú ves la fe de acuerdo a la eternidad, es lo que estamos hablando ahorita. Se incluyen tus hijos, tus nietos y tus generaciones. Eso es tener fe en la eternidad. Entonces, un movimiento que yo haga ahorita va a afectar a mis generaciones. No lo veo temporalmente. Qué fuerte. Entonces, me hago mucho más responsable de las cosas que yo estoy haciendo ahorita, porque están manifiestas hasta la eternidad, hasta que Cristo venga, ¿verdad? Y van a trascender fuera de este mundo temporal. Entonces, eso no se logra con buenas intenciones. Eso tienes que llegar a tener un cambio de naturaleza, de saber quién tú eres y en ese momento reconocer quién eres y que puedes cambiar a través de Dios en Cristo, en ser una nueva creación, una nueva criatura. Buenísimo. Tu concepto de éxito, me imagino que ha ido cambiando a través de los años. Éxito a los 20 era una cosa, a los 30 otra, a los 40 otra. Hoy que tienes más de 60 años, ¿cómo puedes definir el éxito? ¿Cuál es tu definición de éxito actualmente? Pues yo creo que es muy complicado a veces hablar de esa palabra y definirla en un solo sentido, pero yo creo que la etimología de la palabra nos habla de que éxito significa salir de una cosa. Y yo creo que el éxito de una persona está cuando uno muere, cuando uno sale de esta vida. ¿Qué dejaste realmente aquí? Ese es el éxito. O sea, tú terminas tu vida y vas a tener que salir de alguna manera del mundo material que nosotros conocemos, entrar a un mundo diferente. Y en ese momento es donde realmente tú puedes evaluar, decir, ¿qué es lo que he hecho? Las personas que vamos caminando ya y nuestra vida, por la edad que tenemos, la vemos que ya es menos el tiempo que nos queda
que lo que hemos vivido, el concepto de éxito empieza a tomar una dimensión diferente, porque el éxito va relacionado a los valores que tú tengas. Entonces, esa modificación del éxito va caminando. Yo ahora, por decir algo, veo que si no coopero con Dios con la cuestión de mi cuerpo, dejaré de tener éxito en muchas cosas, aunque sea con familia, Claro. aunque sea espiritual, aunque sea en mi negocio. Tú dices, oye, ¿qué tiene que ver? Hoy vengo del gimnasio. Yo estuve en el gimnasio el día de hoy. Y para mí eso fue un éxito. Estar ahí y estar cada día sumando, en no dejar que eso, sino hacer una disciplina de mi vida, porque tengo una visión quizás más amplia de lo que es el ser humano, que somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, y que tengo que manifestarlo en esas tres áreas. Ahora, como dice Tesalonicenses, de que cuando venga Cristo tenemos que tener espíritu, alma y cuerpo que se mantenga irreprensible para la venida de Cristo. Todo eso ha tomado una dimensión diferente, y ahora mucha gente, creo yo, que estoy viendo yo de éxito. Yo vi gente de éxito ministerial, aún pastores que murieron en un púlpito de un infarto. Y tú dices, ¿qué rollo? Porque estaban en sobrepeso, tenían hipertensión y tenían situaciones así. Entonces, pudieron tener un éxito en una área, pero el descuidar otra área. Entonces, yo creo que concretamente debemos tener un balance entre lo que es el área espiritual, el área intelectual, el área del alma y el área física. Yo creo que si esos tres componentes los podemos balancear bien en nuestra vida, creo que podemos tener éxito, sin que ninguno de los tres puntos pudiera destacar de una manera deliberada, ¿verdad? Porque a veces podríamos sacrificar y decir, bueno, yo me dedico a la cuestión espiritual, aunque mi cuerpo lo pueda sacrificar en ese sentido. No genero a lo mejor mucha riqueza aquí y puedo ser así como Santo Tomás o algunos tipos de personas que renunciaron a esa parte. Pero yo creo que el balance nosotros tenemos en la naturaleza, en el reino de Dios, un Dios balanceado, un Dios que mantiene el equilibrio de todas las cosas y las sustenta así. Yo creo que el éxito podría ser para mí mantener ese equilibrio, ese balance entre las tres áreas que somos: espíritu, alma y cuerpo. Buenísimo, me encanta. Ya para ir cerrando, algo de lo que te arrepientes de tu vida, algo que tú dices, esta temporada, esto que hice no lo debería de haber hecho y no me gusta tanto, si quisiera que no estuviera eso. ¿Tienes algo? Sí, claro. Esto que te estoy diciendo del éxito, lo medí últimamente porque yo renuncié a muchas cosas de mi carrera para servir a Cristo. No me arrepiento, creo que, o sea, el arrepentimiento no es algo que en un momento dado tú puedas gobernar en tu vida. Creo que también Dios a veces interviene en su soberanía en algunas cosas, porque yo le digo a Dios, a veces tú como que me agarraste dormido a mí en algunas cosas. O sea, dijo, yo no tengo una comprensión aún de controlar mi economía. ¿Cómo fue que teniendo algunas cosas de repente me encontré que muchas cosas han venido a mi mano? O sea, de una manera, pues, ¿cómo te podría decir? Donde yo no tenía el control. Pero sí creo que ahora, para las nuevas generaciones, con lo que yo he pasado, con mi experiencia personal, en un momento dado yo renuncié a mi propia carrera. Ahorita estoy retomando otra vez el hecho de empezar a construir, empezar a desarrollarme en el área de mi alma también. Dice que el alma sin ciencia no es buena. Y mantener un equilibrio que creo que me va a traer felicidad. Una felicidad no es buscar el egoísmo, volvemos a lo mismo, sino tener el balance entre mi área, el área física, el área intelectual y el área espiritual. Y yo creo que yo fallé un poco más en el área intelectual, pude tener más balance y creo que el resultado final hubiera sido mayor, el impacto que yo hubiera podido dejar a la gente si hubiera tenido ese balance. Sí, yo sé que mucha gente se salvó a través de la predicación del Evangelio, nos dedicamos a predicar el Evangelio, pero yo ahorita veía jugadores, por decir algo, que están ahorita en este mundial, un jugador que se arrodilló a media cancha, dándole toda la gloria, se quitó él su corona y la colocó en el piso diciendo, hay otro más grande que yo. ¿Sí? Y lo estaban viendo millones y millones de espectadores, predicando de ese Dios que la gente no conoce,
pero a través de sus dones y talentos él estaba magnificando. De Alemania, ¿no? El que metió el primer gol. El que metió el primer gol de Alemania. Sí. Entonces creo que estamos en ese tiempo, la gente de ahorita esta nueva generación va a ser una generación más balanceada en ese sentido, una generación más feliz. Hubo amigos míos, pastores, que se llegaron a suicidar, ¿verdad? Que dedicaron toda su vida y los veía como grandes maestros con revelación de la Biblia, pero faltaba esa parte almática de la emoción que significa en algo que Dios puso ahí para desarrollar tus dones y talentos. Entonces yo eso es lo que haría y recomendaría. Si yo tuviera otra oportunidad, yo ingresaría en esa área con más fuerza, sin dejar de hacer una cosa y otra, sino balancearla. Buenísimo. 2 más para terminar. Si pudieras regresar a Luis Martínez de 20 años, que lo pudieras ver y le dieras un consejo ahora con 60 y algo, ¿qué le dirías a Luis Martínez de los 20? Me haría más disciplinado en todo. Ok. Sí. Creo que a veces la falta de visión, lo que tú compartiste la semana pasada, aunque uno dice que tiene visión, pero la visión se manifiesta en la disciplina. O sea, si una gente no manifiesta una disciplina real, creo yo que es difícil que pueda decir que tiene una visión. Pero la visión te lleva. Entonces a veces uno, como somos tres tripartitos, aunque hay visión espiritual, cuando no integras la cuestión almática y la cuestión del cuerpo, siento que no es una visión, ¿cómo te puedo decir? Compartida. Integral, y que en ese momento creo yo que regresaría a ser más disciplinado. Buenísimo, me encanta. Algo que nunca he hecho en el podcast y que hoy se me ocurre hacer, que bueno que te tengo aquí, tengo el privilegio de tenerte todavía y que seas una bendición para mí. Yo creo que la fe que tú has implantado en nosotros como familia ha sido grande y yo conocí a Dios gracias a que tú me encaminaste por conocer a Dios. Después en algún momento me replanteé si era lo que quería seguir creyendo y creo que sí lo quiero seguir creyendo hasta el día que me muera. Tener fe en Dios, conocer a Jesús. Pero hay una parte en la Biblia donde las personas del Antiguo Testamento bendecían a los hijos. Abraham bendició a Isaac y luego Isaac bendició a Jacob. Pero Jacob fue un ladrón de la bendición y se llevó la fama y se llevó todo. En la Biblia dicen las personas el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jacob recibió la bendición de su padre y no le tocaba a él, le tocaba a su hermano. Entonces me gustaría que termináramos este podcast, que ores por mí. Sé que viene una nueva etapa de crecimiento para mí, para mi familia, de poder tocar más gente. Pero recibir la bendición de un padre, creo que eso sería algo muy bueno. Y me gustaría que puedas hacer una oración sencilla para bendecirme. Así es. Bueno, yo creo que has estado pasando por etapas. Quiero dar este último mensaje a la gente que nos está viendo. No fue fácil contigo. Yo creo que Dios tiene algo especial. No especial porque Dios no hace excepción de persona, pero hay gente que tiene un llamamiento, una asignación diferente, que a veces no embona en algunas cosas por algunas razones. Y yo como padre siempre tuve esa inquietud contigo en algunas cosas. Y un versículo que Dios nos dio a tu mamá y a mí es que dijo que muchos planes habría en tu corazón, porque fuiste una persona precisamente inquieta. No te has conformado a ser realmente repetidor de cosas, sino has analizado la enseñanza, la has tamizado y creo que la has hecho tuya. Eso se me hace como que más original, se me hace más honesto y creo que hemos llegado, hemos platicado tu mamá y yo, a este punto donde creemos que hemos caminado y creo que hemos triunfado en eso, gracias a la gracia de Dios, donde has tenido muchos planes, pero el propósito de Dios va a prevalecer sobre tu vida. Y yo lo puedo ver porque viene un tiempo, creo yo, el mejor tiempo para ti, con mayores responsabilidades, quizás mayor demanda, pero lo veo y yo quiero hoy
dentro de esa bendición establecer eso, para que tú tengas realmente esa seguridad que da únicamente Dios y una autoridad como Dios, que soy tu Padre, y que tú te puedas mover con esa libertad. No libertinaje, sino la libertad de servir a Dios con todo tu corazón. Entonces voy a hacer una oración hoy. Padre, hoy quiero poner la vida de Cristian, Señor, que es mi hijo, en tus manos. Gracias por el privilegio de habérmelo entregado, de que yo lo pude procrear, Padre, en este tiempo. Yo sé que tú eres el creador. No tienes tú, Señor, nietos, Padre, tú tienes puros hijos, y yo quiero hoy bendecirlo como su Padre. Declarar, Señor, que todas las inquietudes que él tuvo en el pasado, que sé que las tuvo, Padre, en saber si estaba en el camino correcto, cuando tú su corazón, Señor, de alguna manera lo inquietabas, en poderlo darle una asignación determinada, Padre, para este tiempo. Y sé que ha llegado su tiempo, Señor, donde él tiene que responder a esa asignación, Señor. Y a partir de este día, Padre, yo quiero que esa bendición, Señor, que no es otra cosa, Padre, sino que él pueda hacer, Señor, el propósito para el cual tú lo tienes en esta tierra, que no es fácil, y que ese propósito, Señor, pueda llegar a muchas gentes, a muchas familias, Padre, como sé que lo estás haciendo, y que a partir de este momento, Señor, tú, junto con su esposa, con su familia, ellos puedan ser, Señor, una luz en medio de esas tinieblas, Padre. Y que todos los dones, Señor, que sé que le has dado, Señor, de ser perseverante, Señor, de ser una persona, Señor, que no es de doble ánimo, Señor, sino siempre se encamina en una cosa, Padre, y le dejo esa palabra que tú me diste siempre en Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa, y que ésta te sea firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Padre, dale esa firmeza en su corazón, para que él pueda, Señor, ser luz en medio de esas tinieblas para mucha gente, Padre. Así lo declaro en esta tarde ya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, muchas gracias. Última pregunta. ¿Qué te gustaría que tus hijos, tus nietos y la gente que te ama recordara de ti cuando ya no estés en este plano terrenal? Me gustaría que me recordaran eso, que eso hago con mis nietos, que no soy una persona aburrida, una persona agüitada, triste, amargada, sino que realmente vean que esta vida se puede vivir con alegría y con gozo, que sé que el gozo es la fortaleza de Dios en la vida de una persona. Así es como quiero que me recuerden, independientemente de algunas otras cosas, ¿verdad? Que se lleven eso. ¿Algún mensaje más que quieras dar antes de cerrar el podcast? Pues no, nada más que gracias por haberme invitado, y que yo creo que ser padre es el mayor desafío en esta vida, ¿verdad? Porque el Dios que nosotros tenemos es Padre. La palabra Padre es la palabra Abba. Habla de un iniciador, de un sustentador, de alguien que Dios le da, cuando alguien se casa y le da la posibilidad de ser padre, es el iniciador de algo muy grande. A veces no lo alcanzamos a entender, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, porque Dios quiere un nuevo iniciador, con nuevas ideas, con nuevas cosas, y que realmente pues, se puedan conectar con sus hijos, con las generaciones. Yo creo que los principios y valores no cambian, son los mismos. Las temporadas sí cambian. Ahorita con toda la cuestión digital, con todo lo que está pasando, han cambiado muchas cosas, pero los principios y valores son incuestionables y se deben de implantar en la vida de nuestros hijos. Eso es lo que quisiera dejar como última. Buenísimo. Pues bueno, este podcast lo he disfrutado mucho. Creo que hay cosas que todavía sigo conociendo de ti. No sé muchas cosas y es bueno a veces profundizar en el corazón. A veces las pláticas de fin de semana son más superficiales, ¿no? De lo que va pasando, de lo que quieres, pero son buenas estas para poder entrar a lo más profundo. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. También sé que has sido un excelente padre. Sé que te la has rifado. Y sé que también Dios tiene todavía planes para ti grandes. Y pues yo creo que Dios tuvo mucho que ver en el padre que me tocó. No lo puedes escoger. Dios es el que lo piensa y no se equivocó. Te amo, papá, y gracias por estar aquí. Igualmente, te amo también mucho, más de lo que piensas. Pues bueno. Si este podcast te gustó, compártelo. El único objetivo es inspirarte para que puedas hacer cambios en tu vida, reflexionar y mejorar. Y compártelo con más personas, dale like. Si quiere alguien preguntarle algo a mi papá, él es pastor, tiene una congregación en Salamanca.
Y aquí vamos a dejar sus redes sociales para que alguien que quiera hablar con él o invitarte a un café o platicar o algo, con mucho gusto lo puedan hacer. Es parte de su propósito de vida. Ya habrá otro podcast donde le podemos preguntar por qué se hizo pastor. Pero bueno, gracias por seguirme escuchando, gracias por compartir mi contenido, gracias por estar ahí. Y los mejores podcasts aún están por venir, no se los pierdan. Saludos.